Producto de la colonialidad, el racismo es la sombra persiguiendo a estos personajes, generándoles una dependencia subordinada y subordinándolos a su vez en el mismo. Es una subordinación en la cual dependen para su misma existencia. Casi parece un apego emocional, una regulación imposible de suprimir que autoriza y disuelve hasta cierto punto su existencia, imposibilitando su sanación. El sujeto parecería emerger bajo la condición de tener que reafirmar el racismo como si fuera este el resultado de sus mismas condiciones de posibilidad. Aquí es representado como un discurso injurioso, amenazando con alterar su validación como sujeto por esa imparable búsqueda inconsciente que conlleva en su expresión visceral su misma aniquilación en el momento de repetir neuróticamente la performatividad de los escenarios primarios del racismo. Está presente cierta forma de criptomnesia visceral en la cual los mismos discursos racistas de los sectores hegemónicos son reensamblados, retranscritos y recategorizados por los sujetos injuriados, quienes los transforman en instrumentos de agenciamiento como efecto de su misma subordinación. Finalmente, las condiciones manifestadas por Beto y Lupe en oposición a la visión de sus padres como guardianes simbólicos de los valores tradicionales de la comunidad, conducen a la polarización y conflicto mutuo. Los primos de Lupe dicen que, cito, no entra ningún indio de bragueta cruzada a su familia, fin de cita. Con anterioridad, ella es transferida como maestra estando embarazada. El último dato mencionado surge en el texto de manera sorpresiva. Beto se lo cuenta a su amigo Tomás. Hasta ese punto apenas sabíamos cuando Beto le propuso ser su novia. Ella le dijo no, agregando que tenía novio en su pueblo. La duración narrativa temporal está permeada de estos gestos, tiempos narrativos largos representados en cortos fragmentos discursivos en los cuales nos enteramos a posteriori de la trascendencia de lo no relatado, como el hecho de que estuviera en cinta, lo cual implica que tuvieron relaciones, ¿no? Esto mismo vuelve a suceder cuando nos enteramos que, cito, nació mi hijo. Sabíamos que la segunda preñez había generado un hijo, pero no se había vuelto a mencionar el dato. Pero luego la voz narrativa agrega que, cito, me emocionó mucho porque la anterior había muerto, fin de cita. Esta última información permaneció escondida, con el dolor de perder al primer hijo que esto conlleva en el imaginario cultural. Es como si se representara en el relato mismo el proceso de esconder secretos personales cargados emotivamente hasta que su revelación pública se convierte en inevitable por razones ulteriores a lo acontecido. Sin embargo, esto siempre sucede tiempo después de acaecido el evento crítico en cuestión. Reordena así el texto la temporalidad de los eventos como mecanismo de las condiciones culturales del sujeto racializado. Solo visibiliza sus experiencias límite cuando ya no tienen más remedio que admitir públicamente lo acontecido. Lupe da luz a una niña. Su padre Juan está, entre comillas, que se lo lleva el diablo, al enterarse que Beto es el padre. Cuando ésta llega al pueblo, se ampara ante la autoridad, temiendo la violencia del caballero. Asimismo, entrega una suma de dinero para mantener a su mujer y a su hija al juez. Este lo reconoce y se compromete a ayudarlo. Cuando llega Juan, pese a encontrarse ante el juez, grita que, cito, yo no quiero que mi hija se case con un cualquiera, mucho menos con un indio pata rajada, fin de cita, e intenta agredir físicamente a Beto.
El juez lo obliga a llevarse la suma de dinero que Beto ha entregado y a darle libertad a su hija para casarse. Al inicio aún viven separados, pero luego que la niña se enferma, deciden casarse y Lupe se marcha con Beto. Al casamiento civil solo asiste la madre de Lupe, pues ni su padre ni los de Beto aprueban del matrimonio. Cuando la lleva a su casa, los padres de Beto, cito, la dejaron con la mano tendida porque no le contestaron cuando ella los saludó, fin de cita. A partir de este punto se desencadenarán los sucesos postmatrimoniales que marcarán la segunda mitad de la novela. El texto está dividido en la introducción más 12 partes, para un total de 13, el número de cielos de la cosmovisión mesoamericana. Los 13 cielos en la mitología mexica son el resultado de la cabeza de Zipacli. Su cuerpo representa la forma del cosmos. Las fuerzas superiores e inferiores convergen en la tierra a la cual influencian. Los cuerpos celestes caen al inframundo y emergen de él a diario, siendo definidos por los 4 puntos cardinales y las fuerzas que emanan de ellos. La tierra es sostenida por un eje al centro donde convergen estas fuerzas. Sus regidores son Tezcatlipoca al norte, Xipetotec y Otlaloc al este, Quetzalcóatl al oeste y Huitzilopochtli al sur. El centro de la tierra está gobernado por Xiuhtecutli, siendo el punto de unión de la tierra y del cielo, de los 4 rumbos del mundo, el mundo superior e inferior. De esta forma, el organismo humano está inserto en el cosmos y forma parte de los 5 elementos junto con el aire, la tierra, el fuego y el agua. Cada una de estas partes corresponde a un estadio en la relación de Beto y Lupe, las diferentes etapas de su niñez y de su convergencia como adultos. La premisa del matrimonio interétnico es una transgresión. Se contrapone a la caduca visión arcaica de la idílica comunidad rural admirada de forma paternalista por muchos autores indigenistas. Recordemos la afirmación de Linda Tuhiwai Smith, según la cual el deseo por una definición simple, pura y no contaminada del nativo indígena por parte del colonizador es generalmente un deseo de poder continuar definiendo al otro. La transgresión indicada deconstruye esa cadena de significantes. El texto señala que esta última restringe el deseo y excluye la posibilidad de agenciamiento. Etimológicamente, una transgresión es cruzar una frontera o demarcamiento que se ha establecido socialmente como tabú. Este será objeto de una serie de estipulaciones con las cuales se modela la falta de tolerancia como rasgo que codifica la comunidad etnificada, aunque la misma sea el producto histórico de la regimentación colonial, como principio moral subordinado y restrictivo del accionar colectivo administrado de forma heteronormativa. Esta interdependencia radical que condiciona todo agenciamiento subjetivo se transforma en el eje definitorio del relato, invadiendo los niveles declarativos de las figuras patriarcales que hacen cumplir este principio, los padres de Beto y el padre de Lupe. El texto se erige en consecuencia como mecanismo de oposición y resistencia, como voluntad de poder para aniquilar las jerarquías racializadas patriarcales arcaicas. La pareja interétnica representa aquí el exceso en el sentido de Bataille, desafiando la economía cerrada de la colectividad racializada. El exceso arriba señalado anticipa ya lo inasimilable al ubicar las relaciones interétnicas en un primer plano, en una experiencia que implica placer, agenciamiento, empoderamiento. Como decía Foucault, las fronteras del yo y de los espacios culturales están necesariamente iluminadas por actos de transgresión. Finalmente, la pareja se ve obligada a abandonar la casa de los padres de Beto. El tío los protege,
llamando a un grupo de faeneros para que los ayuden a construir su casa. La experiencia le sirve a Beto para darse cuenta que, cito, el apoyo mutuo era importante para resolver muchos problemas, y yo sería yo si colaboraba con el pueblo, fin de cita. Esa realización lo lleva a una reconciliación parcial con su padre cuando celebran el rito en el cerro Huilotepetl para tener mejores cosechas. Beto decide participar, acompaña a su familia y en la oración es recompensado cuando su padre lo presenta al cerro y le pide que le dé fuerza y ayude a su hijo por ser, cito, él solo para crecer. Tu padre, dale sabiduría, tu madre, dale amor para que comparta con quien ahora se encuentra y con los que tenga que trabajar, tratar y vivir, fin de cita. Enseguida le enseñan el rito y los mecanismos para realizar la ofrenda. La reconstitución del sujeto al interior de la agrupación racializada es valorada, pero ya bajo otros términos. Estos incluirían la castellanización y educación de los hijos de la pareja en un primer momento y su inserción como profesionales después, sin que con ello se renuncie a su idioma o a sus costumbres, las cuales seguirán marcando su trayectoria y sentir identitario, pese a ser, en efecto y consanguíneamente, mestizos y mestizas, es decir, portadores de la fetichizada identidad defendida por la retórica de la Revolución Mexicana. Beto expropia la injuria y la articula como instrumento transformador, pero no abandona la sociabilidad comunal, no renuncia a ella, no se convierte en mestizo con vocación y aspiraciones occidentalistas, no abandona su idioma. Asimismo, el relato termina con su nieto Juan llevándolo a curarse con un médico espiritual náhuatl luego de que la medicina occidental fracasó en curarlo. Para Lupe, con diabetes avanzada, fue el tomar té de hormigón en la sierra lo que, cito, le dio la sanación. La figura generalizada de la identidad náhuatl es concebida como una totalidad integral. El proceso ontológico de la cerrazón de la colectividad implica paradójicamente que esta misma se convierte en la principal amenaza a la funcionalidad de la misma, su fuente de agotamiento entrópico amenazándola con desaparecer. La trascendencia representada por Beto en su encuentro con Lupe posibilita una nueva regulación, constituye una donación de vida que excede la temporalidad biológica de los propios progenitores. Garantiza la sobrevivencia de la indigeneidad. Por ello continúa al interior de la estructura comunal, reconocido por los huehues, los principales, quienes llegarán a proponerlo como juez de la comarca. En la anterior lógica comprendemos que Beto aprenda a inyectar y se convierta en curandero itinerante sin ser ni farmacéutico occidental ni chamán indígena, sino manteniendo una posición liminal entre ambas posicionalidades, como sucede a su vez con las curaciones del último capítulo del relato. Siempre hay ese cizagueo continuo entre las prácticas occidentales y las nahuas. En el caso del trabajo de curandero itinerante, la tarea no se desarrolla sin realizar con anterioridad un rito para generarle bienestar en su nuevo oficio. En todo este desarrollo volvemos finalmente al título del texto. Las últimas líneas del relato vuelven literalmente al mismo. En castellano, el texto concluye de manera tersa, luego de un lírico párrafo acerca de, cito, la forma de vida que los abuelos nos enseñaron, fin de cita. Dice tan solo, cito de nuevo, gracias a Dios el tiempo no abortó, fin de cita. Sin embargo, en la versión náhuatl no existe la separación de la anterior línea del mentado párrafo. La última frase a su vez es, cito, Tonali amo tec makhali, fin de cita.
Como ya lo indicamos al inicio del artículo, el título oficial en náhuatl es Tonali Yamutlanqui. Sin embargo, Tec Macahqui difiere de Tlanqui y de Abortó, rompiendo con la noción de que el texto concluye con la misma frase del título de la obra. Tec es el conectivo más general de la lengua náhuatl, implicando nos. Macahqui sería dejó, abandonó o bien no nos alcanzó el tiempo. El último párrafo se inicia en náhuatl diciendo no patonali tlentech machtijek toclua tatic yecojek. Fin de cita. Tonali, el vocablo denotando tiempo, en realidad significa literalmente sol. Aparece aquí como indicador de época o bien como indicador de la forma de vida apropiada. El último párrafo del texto en náhuatl se referiría por consecuencia a la forma de vida o apropiada, la cual nos enseñaron nuestros abuelos para que lo vivamos, para que entendamos y para que querramos a la naturaleza, aunque pasemos muchas cosas. Esa sería mi traducción informal. Una variante ligeramente más personalizada de la frase que abre el último párrafo en castellano, la cual dice literalmente, cito, esa forma de vida que los abuelos nos enseñaron y aprendimos para entender y comprender a la naturaleza. Punto, fin. En esos pequeños detalles, localizados en apariencia en las márgenes del análisis, encontramos las claves significativas explicando la fijación del sentido en náhuatl. Pero podría tratarse también de un ocultamiento, una ambigüedad fundante y fundamental. En la lógica occidentalista, esto es desde luego una contradicción. ¿Pero lo es realmente? Luego del análisis elaborado, nos parecería que no es el caso y que en efecto tendríamos las dos cosas a la vez. Dijimos que el matrimonio interétnico constituye una transgresión. Esta transgresión representa el exceso, desafiando al agrupamiento racializado que ubica las relaciones interétnicas en un primer plano. Pero paradójicamente ella instiga a Beto a adquirir la sabiduría necesaria para hacerse miembro integral de la misma. Así, él aprende los ritos e inicia su transición ética hasta terminar siendo un huehue. En esta lógica, el tiempo, desperdigado en los vericuetos del signo catacrésico tonali, llegó en efecto a su conclusión, en tanto que reconfiguró la comunidad luego de incorporar la transgresión como elemento transformador. Esto mismo llegó a ser un nuevo factor articulando la dinámica positiva de la colectividad. Pero a su vez no llegó, en el sentido de que el tiempo anterior, el de la economía cerrada, el monolingüismo en náhuatl y la limitación matrimonial para miembros del grupo se rompió. Los viejos parámetros socializantes no llegaron a concluir su tiempo, entre comillas, en la forma en la cual estaban constituidos y articulados. La nueva forma promete dinamizar la agrupación racializada y salvar sus valores, pero aún no se ha consolidado. Asimismo, es un modelo inestable y frágil, de naturaleza más virtual. Ya no es un conjunto sociocéntrico compartiendo un etnoespacio físico geográficamente demarcado. Es pues y ya no es. Es sin ser. Dejó de ser, pero aún parece que continúa siendo. Lo anterior racionaliza la necesidad de trascender la comunidad cerrada en un mundo inevitablemente globalizado. Si entendemos la colonialidad como un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías raciales, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas que subalternizan y obliteran los conocimientos, experiencias y formas de vida de los sujetos racializados, sabemos que estos, prácticamente condenados a sobrevivir al interior de castas sociales diferenciadoras de la occidentalidad moderna, no tienen otra alternativa si han de emerger de la condición a la cual fueron condenados
mientras luchan simultáneamente por preservar lo más significativo y valioso de su cosmovisión, su comprensión epistémica del mundo y del cosmos. La ética debe partir de la especificidad de sus condiciones histórico-culturales, en tanto que colectividad-comunidad en su más amplia diversidad posible, como instrumento de autoliberación. El sujeto colonializado tiene que aprender a defenderse, constituyendo modernidades alternativas al interior de sus articulaciones locales. Diversifica a través de juegos de verdad los centros de resistencia. Asimismo, pluraliza, descentra y comprende en su positividad esa otredad que constituye la modernidad occidental eurocéntrica, sin tampoco aislarse de la misma, ni poder hacerlo aunque quisiera. Como vemos en esta novela, la idea no es simplemente rechazar la modernidad. Por ello, narrativas como la de Amador Ramírez contribuyen a la apertura del cerramiento de Occidente, a obligar a este último a valorar alternativas ontológicas diferenciales, en vez de considerar su posicionamiento epistémico como el único válido en la contemporaneidad globalizada. Concluimos así, pero a la vez tenemos que considerar que nos hemos desplazado hacia ontologías diferentes. Son políticas que incluyen lo que la antropóloga peruana Marisol de la Cadena llama seres de la tierra, cerros, ríos, cuevas como sujetos. La noción de seres de la tierra o sujetos naturales rompe con la visión occidental. Como dicen los mayas, todo tiene huinaquil o es huinac, es decir, todo tiene vida, todo tiene una imagen, un corazón, un espíritu, rasgos compartidos que no solo existen entre seres humanos, sino también con los animales, las plantas, las piedras y cualquier otra manifestación natural del cosmos, tales como las montañas o los lagos, las estrellas y todo lo que existe. El antropólogo Tzotzil Maya, o sea, de Chiapas, México, Miguel Sánchez Álvarez, en su libro Territorio y Culturas en Huixtán, Chiapas, de 2012, incluye las nociones de cosmosensación y cosmovivencia. El guía espiritual maya cachiquel, Leopoldo Méndez, habla de la urgente necesidad del cosmocimiento, término que fusiona los conceptos de cosmovisión y de conocimiento. Afirma que, cito, un paso vital para la descolonización es volver al cosmocimiento, que es cosmosentir, cosmopensar, cosmoestar. Fin de cita. A su vez, la capacidad de los seres de la tierra para movilizar políticamente se ha vuelto central. Las recientes expansiones mineras o la destrucción de expansiones selváticas pueden concebirse como violación de redes de sustentación espiritual que hacen posible la vida local. Problematizar el pensamiento científico occidental no parecía en un inicio ser parte de la agenda descolonizadora. Sin embargo, se ha convertido en tal. La descolonización como proceso no conoce límites. Asimismo, la lógica formal de corte europeísta no tiene lugar en esa comprensión holística del cosmos. Sibalaj Maltiosh.